lo tenemos a Rodolfo Chávez. Alfredo. Alfredo Chávez. Ese es mi primo. El primo. Alfredo. Pero no importa, vino Alfredo. Perdón. No, Flor de abeja. Flor de concentración. Sí. Flor de desconcentración. No. Esa por la avenida de Tevez, quedó así. ¿Viste? Horrible. Le tiré. Estábamos justo ahí hablando, bueno, no Justo antes importa. hablábamos de- Vayamos a lo nuestro. Buenos días, Buenos gracias por días. invitarme. No, gracias a vos por favor. venir, Alfredo. Un placer, como siempre. Realmente, Gracias por la gentileza, no solamente de haber venido, por haber traído estos productos tuyos para el sorteo. para el sorteo. Exactamente, como próximo habíamos quedado. domingo, que vengan a buscar aquí. Y que ya están posteados en Facebook y en Instagram. Perfecto, Gerardo. Bueno, Hoy te queríamos explotar un poquito con respecto al polen, dale. a la sí, miel, un poco donde- lo que habíamos hablado con Gerardo, con vos y acá Sí. con la locutora, era que hoy contara un poquitito de dónde vienen, digamos, lo que produce la abeja. Todo lo que es producción directa. Aparte tenemos en el grupo una veterinaria acá que va a controlar. Y el más importante es que toda la producción directa que producen, digamos, las colmenas, las abejas, todos la conocen porque produce miel nada más. Entonces voy a contar un poquitito qué son todas las producciones primarias y lo secundario, que es lo más importante y engloba todo lo que produce la abeja, que es la polinización, que es lo que más nos interesa. A los apicultores no solo les interesa la polinización de abejas, sino también cuidar los insectos naturales que colaboran en la polinización de las plantas. La abeja busca, digamos, traer a su colmena alimento y salud. ¿Y cómo lo trae? Bueno, el alimento, cuando va a las flores, trae néctar y a su vez, cuando liba ese néctar, también trae polen, que se queda pegado en los pelos de la abeja. Y como la abeja tiene el tercer par de patas, recordemos que todos los insectos tienen 3 pares de patas, menos las arañas, que tienen 4. En el tercer par de patas, que está modificado, la abeja acumula esa pelotita de polen, la trae a la colmena y es junto con el néctar, que convertido en miel y polen, alimenta a sus crías. Luego, también la abeja produce y trae propóleos, que son una exudación de la yema de los árboles, fundamentalmente de las salicáceas, y que las trae para proteger a la colmena y para hacer distintas actividades. Como si entra un insecto muy grande, lo matan, y como no lo puede sacar, lo propoliza y no va a producir ningún olor ni ninguna contaminación dentro de la colmena. Luego también trae agua a la colmena, que es fundamental porque recordemos, cuando trae el polen es una sustancia azucarada con un 80-90% de agua. Eso, al traerlo a la colmena, compartirlo en la colmena, ¿qué pasa? Trae que lo logra bajar a 18%, que es lo que realmente tiene la miel madura. Una vez que está madura la miel, la abeja opercula el panal y ahí tiene la miel madura. Luego, las otras producciones que todos sabemos, que es jalea real, que es cera, que es apitoxina, lo produce con sus propias glándulas, ¿cierto? Tiene glándulas que, de acuerdo a la edad, ejemplo, activa y produce escamas de cera. Luego, siempre en su aguijón tiene veneno de abejas, del cual se saca la apitoxina. Y lo otro que produce es ciertas feromonas para comunicarse y una serie de cuestiones que otro día lo vamos a hablar. Eso sería, digamos, a grandes rasgos lo que produce la abeja. Todo este conjunto de actividades que tiene la abeja, la colmena en sí, hace de que la abeja sea el polinizador por excelencia y que los apicultores podamos manejar. Cada uno de estos productos tiene una función dentro de la colmena para alimentar a las crías, para alimentar a la reina y para poder subsistir su alimento. Mira, qué interesante, ¿eh? He notado también que las abejas beben agua. Exactamente. Porque cuando uno estaba en verano, sí, o veía la pileta de natación y veía que la abeja se acercaba y tomaba agua, pero es porque faltó agua en el proceso que vos estás diciendo. No, es normalmente que la abeja vaya a las fuentes de agua más cercanas
y intente traer, recordemos que tiene que mantener una temperatura de incubación de 35 grados dentro de la colmena, y que muchas veces la temperatura exterior hace que se levante la temperatura interna. Entonces tiene que bajar esa temperatura, y esa temperatura se baja de dos maneras: o trayendo agua, ¿no es cierto?, y ventilando. O sea, se ponen todas en una línea de con las alas meter aire fresco de afuera y sacar el aire caliente por el otro lado. Y pulverizar esa agua de alguna manera para poder mantener la temperatura de incubación. Por eso, si nosotros nos ponemos a analizar en una colmena, que es un cajón donde hay 40, 50 mil abejas, y con esa humedad y esa temperatura, sería un caldo de cultivo terrible si no tuviera todas estas, digamos, ese proceso para poder mantener las crías, ¿no? Qué increíble la naturaleza. Sí, tal cual que uno no la conoce. Sí, claro. ¿Qué distancia puede recorrer una abeja del panal? Bueno, a buscar el néctar, más o menos aproximadamente. Voy a hacer un chiste después, pero después. Tenemos, digamos, la superficie de vuelo de una abeja son 3 kilómetros. Ajá. Lo que pasa es que cuando más lejos va, ¿qué pasa? Tiene más desgaste, tiene que consumir alimento para poder volar. O sea, necesita combustible. Que no es el caso del gasoil, que recién lo vi a 189 pesos. Los apicultores estamos horrorizados porque el gasoil es uno de los componentes importantes para trabajar. Claro. Si nosotros vamos al campo seguido y tenemos mucha distancia, es terrible. Fue un chiste. Sí. La abeja, digamos, es muy práctica en varios sentidos. Uno de los grandes sentidos es que siempre el lugar natural va a hacer los panales en la menor distancia que va a haber entre las paredes. Siempre. Eso estamos hablando dentro de un cajón, dentro de un tarro, lo que sea. Si está, digamos, un enjambre colgado en un árbol, va a ser una cantidad de panales y no se va a expandir más que eso, ¿no es cierto? Va a ser largo, habrán visto fotos. Eso es importante en la naturaleza, ¿por qué? Porque de esa manera, con los enjambres, uno a veces puede controlar ciertas cosas, ejemplo, el tamaño de la celda. El tamaño de la celda, la cera estampada, que ustedes habrán escuchado, que le ponemos a las abejas para que estiren los panales, para poner la cría, el alimento, está hecha con una cantidad que es 5,6, 5,7 del tamaño. Y nosotros hemos comprobado, casualmente con acá la compañera, ¿cómo es tu nombre? Eliana. Con Eliana, que estuvimos hablando, que somos conocidos de apicultoras veterinarias. ¿Qué pasó? Estuvimos midiendo a campo y con mi compañero de trabajo, que es Daniel Libonati, y bueno, Roberto Hollich, Ulises Lardel y Leo Pérez, estuvimos trabajando en unos proyectos de intentar medir a campo y nos encontramos con una realidad que es mucho menor que la que nosotros le ponemos. Y bueno, se está trabajando con una cera 4,9, se está trabajando en algunas cosas que hacen, digamos, a cada día intentamos, en mi caso después de 40 años, de aprender. ¿De aprender a qué? A manejar las abejas y a darle lo mejor posible. Claro. Sí, bien, no, yo quería preguntar, en ese trayecto que la abeja se va, ¿se puede perder? La abeja tiene una orientación que hay gran parte que desconocemos, porque teóricamente vuela trigonométricamente con el sol, y teóricamente vuela a lo mejor posiblemente, que es lo que más se sabe, como si viera los ojos de la abeja. Recordemos que la abeja tiene 3 ojos simples y tiene cientos de omatidios en 2 ojos compuestos. Entonces parecería que la abeja ve en el espacio un cuadriculado y volaría teóricamente por ese cuadriculado, ¿cierto? Pero normalmente la abeja directamente, esto es muy llamativo, porque imagínense que la abeja salió de la colmena, previamente las exploradoras informaron dónde estaba la fuente de comida, digamos, la distancia y todo, vuela trigonométricamente con el sol y después vuelve a la colmena rectamente. Y eso es algo que realmente a mí siempre me apasionó saber, por ejemplo, de que si liba 170 flores, sube, baja, viene, va, y después directamente cuando llenó su buche melario, vuela directamente a la colmena. Entonces hace una sumatoria en su estructura, registra, va sumando todos los ángulos, tira un ángulo y vuela directamente. Es difícil de explicar, pero es más o menos. Pero es maravilloso. Y otra de las cosas importantes que me vienen en este momento es que si van todas las abejas, ¿no es cierto?, a una planta llena de flores y cuando le liban el néctar,
esa reposición de néctar tarda un tiempo necesario. Entonces la abeja con una feromona marca el pétalo, viene otra abeja y al estar marcado no entra en esa flor, pasa de largo. Hay respeto. Mira. Una organización, digamos, y bueno. ¿Cómo es la naturaleza? Es un orden. ¿Cuánto? Yo voy a cerrar con esto porque vamos a hablar en otro momento con vos. Digo, ¿cuánto debemos aprender de los animales, de los bichos, de la naturaleza, ¿no? Sí, voy a recordar a mi padre, que partió hace mucho, y él decía siempre una gran frase, que decía, cuando más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Sí. Bueno, un hombre de campo decía eso, ¿no? Sí. Igualmente esa frase se sigue haciendo. Bueno, vos que sos de campo. Quédate tranquilo que sí. Alfredo, te agradecemos. Bueno. Pero te comprometemos a otra vuelta, porque te quiero hacer muchas más preguntas con respecto a las abejas y a cómo es el proceso, si ellas se agrupan para defender su colmena y todo lo demás. Eso lo vamos a dejar para el próximo momento. Eso es muy interesante. Les agradezco realmente que me hayan invitado. Por favor, un placer para nosotros que estés acá, y aparte cada vez que venís aprendemos algo distinto. Y no sé si aprenden, pero por lo menos vamos a compartir. Sí, bueno, pero seguro. Sí, a nosotros nos gusta que vos estés acá y que le expliques a la gente, porque bueno. Yo estoy dispuesto, y también acá debo agradecer, a mi esposa, a mis hijas, que hoy me han saludado de Irlanda. Tengo 2 hijas que están en Irlanda, en Dublín. Me han mandado un saludo y migrantes. Inmigrantes en estos momentos. Hay muchos. Sí, ahí pueden hacer, porque hay muchos rosarinos que están viviendo allá. Si querés, el próximo domingo o el otro, nos conectamos con ellas allá. Bueno, estaría bueno. Para saber de su experiencia. Sí, su experiencia, y también yo ya me he contactado con la Asociación de Apicultores de Dublín. Siempre uno intenta, abrir la cabeza porque eso es importante, estar comunicado. Claro. Vengo cortito y cierro. Sí. Vengo de una experiencia de estar 3 días en una feria de apicultores en Azul, la más grande de Sudamérica, y que había, apicultores de Bolivia, de Uruguay, de otros países, y pasaron en 3 días 12.000 personas por la feria. Había 80 stand. Y nosotros humildemente fuimos con nuestro proyectito Lima Limón, y nos fue muy bien. Mirá qué y agradezco mucho a Fernando Esteban de la revista Espacio Apícola, que me invitó a ir a esta fiesta de apicultura. Mirá vos. Bueno, les agradezco mucho. Gracias. Yo les agradezco haberme invitado y quedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre hay una próxima. Sí, por supuesto. Flor de abeja, miel de pastura y de monte. Ventas por mayor y menor. También aceites de oliva, aceitunas y vinos. Flor de abeja. Envíos a domicilio. 341-514-0531. Allá por el año 20